Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Me confirman si me pueden escuchar? Y si miran y están viendo la presentación. Rinitis. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a continuar con la conferencia sobre patologías de nariz y senos paranasales. Empezamos con rinitis. Ya ustedes vieron cómo se hace la semiología. Alcanzamos a ver algunas patologías frecuentes. Vamos con esta que es bastante frecuente, la rinitis. Muchos de ustedes sufrirán de este trastorno. Aquí pues aprenderemos a manejarlo, a hacer la terapéutica, a hacer el tratamiento a los pacientes, que a la vez nos puede servir a nosotros mismos si sufrimos de estos cuadros. La rinitis no es más que la inflamación de la mucosa nasal propiciada por diversos eventos de tipo externo o de tipo intrínseco, o sea, o combinados, puede ser mixto también. Hay unos factores externos que desencadenan el proceso inflamatorio y hay unos factores internos, son intrínsecos del huésped o del paciente, que en su momento, dadas las características de los factores externos, puedan desencadenar ese proceso inflamatorio. Al igual, hay situaciones en el paciente de tipo estructural, de tipo inmunológico, que pueden propiciar los cuadros de rinitis tanto aguda como crónica. Entonces se caracteriza por el prurito nasal, las alteraciones en la olfacción, prurito ocular, lagrimeo e inyección conjuntival, que es el enrojecimiento del eritema de ambas córneas, ¿sí? Y que también pueden llevar síntomas como el prurito o esa sensación de rasquiña, para hablar en términos castizos, que tenemos a nivel de todos estos órganos de los sentidos. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial, descartar que no hay un cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea superior, como lo vimos la vez pasada, en la clase pasada, que nos puede inflamar esa vía aérea, en la rinofaringe específicamente. Aplasia coanal, ¿verdad? Un trastorno ya a nivel estructural, a la cual pues hay que hacerle diagnóstico y tratamiento.
todo el mundo tenemos desviación del tabique nasal, del tabique septal. Desviación que puede ser desde leve hasta moderada. El 90-95% de la población lo tiene. Presencia de masas, pólipos nasales y las fístulas de líquido cefalorraquídeo que pueden ser espontáneas o pueden también deberse a un procedimiento quirúrgico y puede ser una secuela. Entonces, dadas las condiciones, hay factores predisponentes, perdón, se me fue. Hay factores predisponentes que, como se pueden dar cuenta, son del medio externo, son factores externos. El frío o el calor que se pueda sentir es un factor desencadenante para inflamar la mucosa de la rinofaringe. La humedad en exceso y un bajo porcentaje de humedad, esto para nuestro medio ambiente, en específico aquí en nuestra costa, en nuestros pueblos, que son cálidos, pero tienen gran factor de humedad. Cambios bruscos de temperatura. Esa persona que de pronto está en la calle con el exceso de calor y de temperatura que se presentan para estas épocas y de pronto llega a su casa, no se reposa y enseguida se mete a la nevera a sacar un vaso de agua fría. Es un factor predisponente a un cambio de temperatura brusco. O al revés, está en un área que tiene aire acondicionado, que está de buen volumen, con buen frío, y si sale al exterior donde hay calor, pues también se pueden producir las alteraciones en la rinofaringe. Y los cambios estacionales, bueno, es lo mismo. Aquí en Colombia nada más tenemos 2 estaciones, invierno y verano. En los demás países, pues, en países europeos principalmente, pues hay 4 estaciones del año y cada una tiene sus diferentes efectos sobre las comunidades. Entonces podemos dividir la rinitis en rinitis alérgica y rinitis no alérgica. Esta es la que en mayor proporción se presenta en la población, sobre todo en la población pediátrica y en la población joven. Y la no alérgica, ya debido a otros factores que los vamos a mirar. Entonces, la alérgica tiene que ver mucho con los factores externos. O sea, mire, fíjate aquí, las estaciones del año. ¿Sí? Generalmente, la palabra perenne quiere decir por siempre. La persona la sufre toda su vida. La sufre todo el año y hay estaciones del año, hay épocas del año en que la sufre más, agudiza los cuadros. Y también hay de características ocupacionales aquellas personas cuyos oficios requieran inclusive cambios bruscos de temperatura, exposición a alergenos, y todos aquellos factores que te puedan provocar una alergia y por ende la inflamación del tejido de la rinofaringe. Y está el caso de las no alérgicas que se dividen a su vez en infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas cuando conocemos o tenemos gérmenes específicos, ¿verdad? Detectamos el agente causal y fíjense que son enfermedades severas como la tuberculosis, la sífilis, la lepra. Y las inespecíficas que pueden ser de diversos tipos, virales, bacterianas, micóticas, en las cuales en muchas ocasiones no determinamos la causa, no determinamos cuál es el germen o factor etiológico. Muchas veces se hace el diagnóstico de tipo epidemiológico, ¿sabes? Hay gérmenes, hay bacterias, hay virus, hay hongos que atacan específicamente a un grupo de personas, a un grupo etario, ¿sí? O específicamente a personas que sufran de ciertas patologías como precedente. Las no infecciosas, que pueden ser de origen desconocido, las medicamentosas, las de origen hormonal, ya las estructurales, las irritantes o fisicoquímicas, gustatorias y ya
con procesos patológicos que pueden ser crónicos. Sebastián, llegando de último, como siempre. Bueno, entonces, rinitis alérgica. Entonces tenemos una predisposición atópica. Suele presentarse en la infancia o en la juventud, como les decía. Esta rinitis alérgica es más de gente joven, es más de niños. Y los cuadros agudos a repetición son más de gente joven, más de la infancia. Tenemos presente aquí a los alergenos, que son esos animalitos microscópicos que no podemos ver a simple vista, pero que están presentes y ellos pueden desencadenar un proceso alérgico. Y otro tipo de alergenos, como la piel de los animales domésticos, el pelo de perro y gato, todo aquello que tengan o desprenda olores fuertes, por ejemplo, una flor, un perfume fuerte, las pinturas, etcétera, etcétera, te pueden ocasionar un proceso de rinitis alérgica aguda, ¿sí? Pero estos pacientes generalmente tienen una predisposición genética atópica, es decir, ellos recibieron esa herencia de sus padres, ¿sí? Y transmitieron esa predisposición, esa antesala a un cuadro alérgico. Y generalmente, como decía la gráfica anterior, son perennes, es decir, duran toda la vida. Entonces aquí vemos un ejemplo en la gráfica, cuadro de rinitis alérgica. Miren todo ese proceso inflamatorio que produce, la excreción, la secreción de sustancias inflamatorias, las lágrimas y bueno, todo aquellos síntomas que muchos de ustedes, bueno, o algunos de ustedes sufren porque tienen estos procesos alérgicos atópicos. Vamos para la siguiente. Entonces, nosotros tenemos 5 inmunoglobulinas, que es el arsenal, parte del arsenal para nuestra defensa ante cualquier injuria que venga del exterior o cualquier proceso inflamatorio que suceda en el organismo. Entonces la IgE son 5. La IgG, la IgA, la IgM, la IgD y la IgE. Esta es la que nos ocupa el día de hoy. Esta se especializó o es específica para todos los procesos alérgicos. Ella se especializa en procesos alérgicos. Entonces tenemos esa primera exposición al alergeno, ¿sí? Se producen anticuerpos mediante esa IgE con la acción de los linfocitos B. Acuérdense en sus clases de biología que vieron que los linfocitos B son los que propician los mecanismos de defensa, los que se aumentan en los procesos alérgicos más que todo. Y cuando ya tenemos la segunda exposición, se produce la reacción antígeno-anticuerpo en la mucosa nasal y eso es lo que produce todo el proceso inflamatorio y toda la sintomatología que la persona que cursa con rinitis alérgica aguda pueda tener. Yo les decía a ustedes que uno siempre hace alergia, todo proceso alérgico, todo proceso alérgico tiene su precedente. Nosotros somos siempre alérgicos a los que ya hemos estado expuestos. Hacemos alergia a algo que ya en el pasado con lo que tuvimos contacto. Ninguna persona hace alergia en primera instancia, en la primera exposición, no. Se genera una memoria en esa primera exposición y se unen los antígenos con el anticuerpo y esto produce que la mucosa nasal se inflame. Entonces allí tenemos todos los posibles alergenos, el humo de las industrias, el humo del cigarrillo, el humo del tabaco, el humo de los automóviles o automotores. Cuando barren el polvo o levantan polvo al estar haciéndole el aseo a la casa. El humo del cigarrillo ya lo dijimos, el polen de las flores, los gatos o perros, el uso de aerosoles. Entonces todo esto
hace que se una el antígeno con el anticuerpo y se produzca un proceso inflamatorio para tratar de que ese alergeno, ese polen, no le siga haciendo daño o no siga provocando ese proceso alérgico. Bueno, ahí está una serie de síntomas. Ya en la rinitis alérgica, pues nombramos algunos al principio. Está la rinorrea, que no es más que la secreción de material inflamatorio, ceroso, claritico, en la mucosa nasal. El prurito nasal, que es la rasquiñita que la persona siente en las alas nasales, en la punta de la nariz, inclusive en el puente nasal, que muchos dicen que quisieran arrancarse la nariz. El estornudo y la congestión. Generalmente esta es la fascia que usted ve en la persona que es atópica, que es alérgica. Nariz roja, ¿verdad? Nariz roja, siempre los ojos llorosos, entumidos, ¿sí? Congestionados, eritematosos. Esta es la inyección conjuntival. Aquí no se ve mucho, pero siempre la persona alérgica va a tener un doble pliegue por debajo del párpado inferior. Aquí no se ve mucho, pero sí se alcanza a apreciar algo aquí. Un doble pliegue. Esa persona que es atópica. Entonces, en la anamnesis, para hacer el diagnóstico, tenemos que mirar cómo es la característica de la rinitis. Cuando hablamos de la característica es preguntarle al paciente en qué tiempo, en qué momento se aumenta más ese proceso. En qué momento del día tiene peores síntomas, o se aumentan esos síntomas. Antecedentes personales y familiares, yo les decía a ustedes que esas son las herencias que uno no quiere recibir. Generalmente padres atópicos generan hijos atópicos, los transmiten. La época del año, ya de esto hablamos. Relación con el trabajo, son todas aquellas personas expuestas a los alergenos, por ejemplo, expuestas a los cambios bruscos de temperatura, expuestas a los olores fuertes también, y la presencia de posibles alergenos en la casa. Entonces, aquella persona con rinitis alérgica tiene que estar pendiente en la casa de cuando van a barrer, cuando van a hacer el aseo, cuando van a levantar polvo, ella no puede estar por ahí. Tiene que estar pendiente en la casa de si hay animales con pelo y pluma. O sea, no solamente es el perro y el gato, sino también las aves y las gallinas. Hay que estar pendiente de los olores fuertes también. No debe haber presencia de atomizadores, no debe haber presencia de perfumes demasiado fuertes para el paciente. Y que toda la ropa, tanto de cama como de casa, como la que se pone, en lo posible sea antialergénica. Entonces aquí tenemos una rinoscopía anterior, vemos todo el proceso inflamatorio en la rinofaringe. Aquí por lo menos vemos uno de los cornetes inflamados. Está eritematoso, ¿no? Eritematoso, edematizado, está hinchado, ¿sí? Con secreciones mucosas aumentadas, porque esto tiene que tener secreciones mucosas normalmente, pero fíjense que está más aumentada, se ve que se está hiperproduciendo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la rinitis? Obviamente hay que preguntarle al paciente, como lo dijimos anteriormente, en qué momento se producen mayor secreciones nasales. Le podemos practicar la prueba o test de Prick, que consiste en hacerle un test alérgico, ¿sí? En inyectarle, ¿cómo que se llama? Soluciones salinas, ¿sí? Y por medio de eso mirar los niveles de IgE. O por lo menos ponerle, no solución salina, perdón, un alergeno en la piel, ¿sí? Puede ser un líquido, puede ser, bueno, lo que tengan a la mano. Bien, por este mineral, bueno,
lo que tengan a la mano para poder practicar ese test. Provocación nasal es un test que se hace momento. ¿Están viendo la presentación? Perdón, ¿están viendo la presentación? ¿Ven la Sí, presentación? profe. Ok, listo. Bueno. Sí, entonces ese test de PRI es más que todo un test para mirar qué tanta alergia hace a esos agentes externos, ¿sí? Cualquiera que sea. Provocación nasal es exponer al paciente a un alergeno, a un factor externo, puede ser el polvo, ¿sí? Puede ser polvo, el cual lo instilan o lo colocan en las fosas nasales y pues obviamente se sobreviene la reacción del paciente, que es toser y estornudar, y hacen una medición de qué tanto moco, de qué tantas secreciones él puede eliminar, qué tantas secreciones se producen. La medición de la inmunoglobulina E total sérica, ¿sí? Los pacientes atópicos generalmente presentan mayores niveles de inmunoglobulina E. La IgE en la secreción nasal, que también se puede medir, eso tiene un valor normal. Cuando el paciente es un paciente atópico, esos valores se aumentan. Y el frotis nasal simplemente para mirar cómo está la parte citológica de ese frotis, es decir, si la presencia de eosinófilos, ¿verdad? De eosinófilos y principalmente de los linfocitos tipo B, son los que más se producen en un proceso inflamatorio de tipo rinitis alérgica, a ver si están aumentados en número. Entonces, tenemos todas estas pruebas que podemos hacer. Entonces, el tratamiento, le decíamos pues anteriormente a una de sus compañeras, que es atópica, que sufre de crisis asmática, que sufre de asma. En lo posible, evitar el contacto del alergeno. Como ya les dije, pues evitar en la casa todo contacto con posibles alergenos, el polvo, animales con pelos y plumas, los peluches, las almohadas que no son antialergénicas o hipoalergénicas. Entonces, ese paciente debe evitar todo lo que sea factor externo que le desencadena ese proceso alérgico. Bañarse muy de noche, bañarse muy temprano, ¿sí? Eso disminuye la temperatura y le desencadena una crisis de rinitis. Son generalmente los mismos cuidados para el paciente asmático. Entonces, el tratamiento antihistamínico, ¿sí? Aquí dan un ejemplo. No son tan comunes en nuestro medio. Los antihistamínicos que nosotros manejamos aquí son la loratadina, la cetiricina, por ejemplo, la difenidramina, ¿sí? Todo eso antihistamínicos sirven para el tratamiento. Para el tratamiento más extenso ya hay una serie de antihistamínicos más específicos que se pueden usar en el paciente. Un ejemplo de ello es el montelukast sódico, que son de la serie de los nuevos antihistamínicos, el cual pues de fácil medicación, una sola dosis, una dosis o dos dosis máximo. Generalmente uno utiliza una sola dosis en el día para evitar las recaídas del paciente. El uso de corticoides intranasales o por vía oral. Conocemos pues la hidrocortisona, que es endovenosa, el uso de la dexametasona, que también es endovenosa o intramuscular, y la prednisolona o la prednisona, que es de uso oral, ¿sí? Y también hay corticoides que se pueden aplicar en las fosas nasales. En manejo antibiótico, sabemos pues que esta infección es de predominio, en la mayoría de los casos es de predominio alérgico, pero cuando hay un agente causal ya diagnosticado, ya determinado,
tenemos que hacer uso de antibióticos, que vamos a verlo más adelante. Generalmente en la rinitis aguda alérgica no se usa antibióticos, se hace manejo sintomático. Y ya en los casos de rinitis crónica, donde ya el paciente presenta otra sintomatología, como la halitosis, como la cacosmia, ya ahí sí se presume que hay colonización bacteriana y que por ende debemos usar antibióticos de mediano a amplio espectro. Tenemos el cuadro del resfrío y la gripe. Bueno, tengo, según esto, 4 minutos, pero tenía entendido que ya Zoom no medía tiempo. Bueno, no sé qué estará pasando. En todo caso, si ese tiempo restante no me alcanza, los vuelvo a convocar. ¿Oyeron? Entonces, Profesor, dígame. haciendo un paréntesis, yo quiero saber si la rinitis y la sinusitis son patologías iguales o diferentes, y de ser diferentes, ¿cuáles son las notables diferencias entre esas patologías? Bueno, te me adelantaste porque eso es lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que puede haber combinación. Ya, el trastorno puede ser, como su nombre lo indica, puede ser rinosinusitis. Puede haber compromiso de la rinofaringe, ¿ya? Y de los senos Y paranasales. de los senos paranasales. Pero el diagnóstico realmente te lo hace es una nasoscopia. Ya, te voy adelantando ahí. Okay. La nasoscopia es la, por sintomatología, de pronto, en la sinusitis el paciente siente el dolor facial, la cefalea, ¿sí? Los síntomas son más profundos, o sea, son de una ubicación más superior. ¿Ya? Cuando se trata de la rinosinusitis, porque ya hay compromiso de los senos paranasales, lo vamos a ver ahorita, hasta tengo video de eso también, esos síntomas son más sistémicos. ¿No? El paciente te presenta dolor en la cara, dolor en los ojos, dolor maxilar, cefaleas. ¿No? En cambio, en la rinitis, el cuadro es más focalizado, como lo acabamos de ver, es más de secreciones nasales, también se puede presentar la cefalea, pero muy rara vez el paciente te presenta neuralgia facial, ya, el dolor en toda la cara, ¿no? Dolores en la nariz, está ubicado él. Esa es una de las, de los diagnósticos diferenciales por la sintomatología que podemos hacer. Y definitivamente ya una rinoscopia te lo va a definir más exactamente, una RX de huesos propios de la cara te va a confirmar el cuadro de sinusitis. Entonces, y como te digo, puede haber combinación de la rinitis y la sinusitis. Pero es así, Okay, es la sintomatología. yo espero la diapositiva. Ok, vamos a esperar a ver si esto, porque es que ayer no tuvimos problema, ¿no? Ayer no hubo problema con el tiempo. No sé qué pasó ahí, porque yo lo programé para 3 horas. Bueno, vamos a esperar este minuto 18 minutos. Para, qué pena. Se ayuda. Recoge la perrita y sácala. Bueno, esperemos este tiempito a ver. Esperemos este tiempito a ver qué pasa. Si no me la corta, entonces yo sigo.